y a Pilar. Os voy a presentar a Pilar, no quiere que la presente, pero yo soy partidaria de presentar a las personas que intervienen, porque todo lo que cada una persona dice y todos los discursos que utiliza tienen que ver con un contexto. Y seguro que si hablo de las cosas que ella ha hecho, lógicamente vais a poner otra cabeza distinta, y porque además me parece que esta escuela de feminismo llamada María Teresa León, pues tiene como finalidad también pues reconocer todo ese trabajo que han hecho muchas de ellas, en este caso María Teresa León, ¿no? Persona bastante desconocida en nuestro país y en algunos otros también, pero bueno, en principio en nuestro país. Pues María Teresa León, pues como bien sabéis, se tuvo que exiliar, vivió muchos años aquí. No voy a detenerme demasiado en lo que ella hizo, pero que sí que queremos reconocerla y por eso ponemos ese nombre a esta escuela. Y dentro de eso tenemos hoy a Pilar, y Pilar Díaz Sánchez nos va a hablar pues, de las mujeres, ausencia y presencia de las mujeres en el medio rural, porque es una conocedora de ellas y porque ha hecho muchos trabajos que yo también quiero reconocer aquí y que vosotras también vais a reconocer. Ella es licenciada en Historia, es miembro del Seminario de Fuentes Orales, porque, como bien sabéis, las mujeres, sobre todo, tenemos una historia en fuentes orales importante. Aquí tenemos a una especialista en ello con otras personas, pero ella en concreto, y además ha sido directiva de este seminario. Es también miembro de la Asociación Española de Investigación e Historiadora de las Mujeres. Es que desde hace unos cuantos años unas cuantas académicas y mujeres académicas se han empeñado en sacar a la luz tantas aportaciones que han hecho las mujeres a lo largo de los tiempos. Una de ellas es Pilar. Por eso me interesa también. Bueno, tiene muchas publicaciones, ha hecho muchos estudios, ha estudiado a las mujeres en el medio rural, que por eso hoy está aquí a hablarnos de ello, pero también ha estudiado a las mujeres del textil en Madrid, es decir, mujeres obreras. Casi siempre sus estudios tienen que ver, por supuesto, con las mujeres, pero además con las mujeres que han estado ahí trabajando y batallando, ¿no? Y haciendo saber sus derechos. Y voy a nombrar algunos porque me parece de justicia y porque me gusta además que lo sepáis. Una de las titulaciones, Participación Social de las Mujeres. Otra, Clara Campoamor, cito algunas. Los diálogos de la historia oral en tiempo presente. La teoría y metodología y práctica de las fuentes orales que os comentaba antes, ¿no? El movimiento de justicia democrática. Me gusta también otra parte que estudia ella sobre los militares democráticos de la UMD, si recordáis, seguro muchas, pues también me gusta resaltarlo. Y bueno, otras investigaciones, proyecto de investigación, imágenes y percepciones, la inserción de España en el mundo actual. Otra de las, bueno, que esto lo ha hecho también con otra gente y además está metida en bastantes otros proyectos que me parece importante decir, cooperación internacional interuniversitaria de la Universidad Menéndez Pelayo y también de Santander, con América Latina, que también tiene muchos trabajos, por tanto, que tienen que ver con las investigaciones en el extranjero, y otros títulos, Facultad de Filosofía y Letras, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, en fin, y algunos premios que no he citado aquí, pero que bueno, que sepáis que tenemos una persona aquí muy premiada, muy estudiada, muy trabajada. Y por tanto, muchísimas gracias por venir aquí hoy a Valladolid y que estamos encantadísimas y sabemos cómo vamos a aprender mucho contigo. Muchísimas gracias. Para que no quisiera que me presentara, ya me has presentado. Pero bueno, quiero empezar agradeciendo a Nina Infante y al Foro Feminista de Castilla y León la oportunidad de venir a Valladolid, sobre todo por la calidez
y la generosidad con que me reciben, me atienden y me siento querida y acompañada. Y bueno, no voy a perder más tiempo porque a lo que he venido es a plantearos que entre todos hagamos, todos y todas, una reflexión sobre las mujeres en el mundo rural. Me voy a apoyar, voy a dedicarme sobre todo a la contemporaneidad de los siglos XIX y XX, porque María Isabel del Val, la profesora que ha actuado previamente, pues en este foro ha hecho una investigación sobre las mujeres en la Edad Media y creo que esto está ya suficientemente tratado. Entonces yo me he dedicado más, porque además soy contemporaneista, a la edad contemporánea. Y para ello me voy a basar en dos fuentes, las fuentes icónicas, las fuentes de imágenes, sobre todo las fotografías que tenemos. A partir de los años 20 y 30 ya tenemos muchas fotografías y al final con testimonios orales. El hecho es que para hacer historia de las mujeres tenemos la dificultad de que tenemos menos fuentes escritas y sobre todo fuentes primarias. Quiero decir que para estudiar la historia de los hombres fundamentalmente, o hombres y mujeres, están los censos, están archivos, documentación, rastros que han dejado en documentación oficial. Pero en el caso de las mujeres tenemos huecos muy importantes, difíciles de reseñar. Pongo un ejemplo, si nosotros fuéramos a los censos donde se hace el registro del patrón de mujeres, de familias, los hombres siempre, los varones, tienen una profesión y las mujeres siempre, tanto en el medio rural como urbano, tienen como profesión sus labores. Y a poca relación que tengamos con el mundo rural, pues sabemos que en el mundo rural las mujeres han trabajado y siguen trabajando siempre, aunque no tengan señalada, aunque no se autotitulen como trabajadoras. Y por lo tanto nos resulta difícil rastrear cuántas mujeres, en qué trabajan, cómo trabajan, y tenemos que recurrir a fuentes alternativas. Y las fotografías nos dan mucha información sobre el trabajo de las mujeres en el campo, cómo era, qué características tiene, y realmente podemos analizarlas críticamente como analizaríamos un documento escrito. Entonces, me voy a basar en estas fuentes y luego en la parte más contemporánea a nosotros, a las entrevistas, que es el único medio que tenemos para rellenar este hueco. Preguntar a las mujeres rurales en qué trabajan, a qué dedican su tiempo, etcétera, etcétera. Y rescatar esto que parece una obviedad, pero que es necesario resaltarlo. Y es que seguimos cayendo, o se sigue cayendo, en la inercia de hacer aseveramientos del tipo de las mujeres se incorporan al trabajo en España en los años 60, como si antes las mujeres no se hubieran incorporado al trabajo. Entonces, estamos dándole un sesgo, queramos o no, urbano, y un sesgo de mujeres con profesiones. Y aquí vamos a hablar del trabajo de las mujeres planteando una serie de vectores de análisis que no son genuinamente los que se utilizan para el estudio del trabajo. Vamos a distinguir entre qué es una actividad laboral, qué es el empleo y qué es la profesión. Porque en el caso de las mujeres rurales, esto hay que especificarlo. Y vamos a hacer un repaso a lo largo de, como digo, del siglo XIX y XX. Vamos a recurrir a fuentes literarias, como describen las escritoras Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, el trabajo que hacían las mujeres en el siglo XIX. Es decir, buscamos fuentes alternativas para rastrear, analizar, incluir en la historia general la historia de hombres y mujeres y el papel de las mujeres sociales. Y vamos a hacerlo por sectores. Y lo primero que
luego voy a describir los aspectos que vamos a ver para luego ir ampliándolos, pero para no perdernos en perspectiva. Pero quiero partir de esta imagen porque lo que más nos va a llamar la atención de esta actividad laboral de las mujeres es la intemporalidad. Si os fijáis, esta imagen de Eugene Smith, que hizo un reportaje fotográfico para la revista Life en 1951, en la zona de Cáceres, en el pueblo de Deleitosa. Las imágenes que recoge este Eugene Smith son imágenes que, si nos fijamos bien, podían ser muy parecidas a imágenes medievales. Las mujeres utilizando el huso, sentadas en el suelo, vestidas de una determinada manera, con pañuelo. Es una imagen intemporal. Parece mentira que sea de los años 50, porque podía ser del siglo XVIII, del siglo XVII. Solo hago referencia a un dato. Una mujer con el huso, trabajando el textil, sentada en el suelo. Pues hasta el siglo XVII en las casas normalmente había una cátedra, una silla, pero era para el varón. Las mujeres se sentaban en el suelo, en los estrados. Se ponían cojines si es que era una clase un poco más adinerada, pero lo de sentarse en sillas, eso es ya muy reciente, relativamente reciente. En los años 50 esta fotografía de esta mujer está sentada en el suelo. Veremos otras fotografías donde vamos a estudiar detalles de este tipo. Y esta fotografía también me sirve para iniciar la actividad laboral de las mujeres unida a un hecho, a un empleo, si queréis, o una profesión, si queréis, muy unida a la mujer, que es el tejer, desde el neolítico, que le ha acompañado siempre. Bueno, pues vamos a ver en imágenes y a cuestionarnos que las actividades laborales de las mujeres en el campo, en las zonas rurales, son las mismas que se realizaban desde siglos atrás. El salto importante que lo ha habido tiene que ver con la revolución de las telecomunicaciones, tiene que ver hace escasamente 80 años, porque ahí es realmente donde ha cambiado. Pero hasta este momento el acarreo de agua, los trabajos en el campo, los trabajos a domicilio, los trabajos domésticos han sido prácticamente los mismos. Y nos preguntamos, ¿y por qué los historiadores y las historiadoras le han dedicado tan poca importancia al trabajo de las mujeres rurales? Cuando realmente en el campo las mujeres trabajan exactamente lo mismo. En algunos momentos puedo decir que más que los varones, porque los varones venían de trabajar en el campo y a lo mejor cuando podían se iban a la taberna y descansaban un poquito, y las mujeres entonces se ponían con tareas domésticas. Así que en cuanto a horario de trabajo, podríamos decir que las mujeres trabajaban más. Pero se le ha dedicado poco tiempo porque realmente el interés de los estudios de la clase trabajadora son hegemónicamente intereses de clase industrial. Seguramente porque por una herencia que viene del marxismo, se empezó a estudiar la clase obrera específicamente individualizada, separada de la clase burguesa a partir de la industrialización. Y ha sido entonces un sesgo que ha impuesto el interés por los estudios. Podemos decir que hay un urbanocentrismo, una palabreja un poco extraña, pero que viene a decirnos que parece que los centros urbanos han sido el objeto de interés de los historiadores e historiadoras. Se han utilizado unas categorías de análisis para las mujeres de producción, reproducción, segmentación de espacios privados y públicos, menospreciando el trabajo de las mujeres agricultoras. Porque en el caso de las mujeres rurales, esa segregación de espacios que se ven de forma muy clara en las ciudades, las mujeres que no salen de casa, que delimitan ese espacio, en el campo no se dan, no hay esa separación entre espacio público y espacio privado.
Así que también estos estudios de mujeres rurales nos rompen este esquema que tiene que ver con la concepción del varón como ganador del pan, como el breadwinner, el cabeza de familia responsable de ganar el pan y de sostener la familia. Si analizamos de forma pormenorizada la actividad de las mujeres en las zonas rurales, esto también lo cuestionamos, porque las mujeres, una cosa es que no reciban salario y otra cosa es que no contribuyan a la economía doméstica, que es distinto. Entonces tenemos que plantearnos categorías nuevas que nos permitan estudiar este tema en ejes distintos. Y vamos a fijarnos en 3 ejes: en las labores de agricultura y de la ganadería de las mujeres, en la artesanía y la manufactura en zonas rurales siempre, y luego un tercer aspecto que vamos a desarrollar a partir de los años 60 y 70, y es el de las mujeres rurales como sujetos de movilización social o de dinamización social, si queréis. Son las mujeres las que contribuyeron a acercar el campo a la ciudad, ¿eh? Y eso nos permite también hablar de conceptos nuevos, de lo que es una actividad, de lo que es un empleo y de lo que es el trabajo. Porque las mujeres rurales pueden tener una actividad que no reporte salario, pero sí es una actividad susceptible de ser salarizada. Es decir, pueden hacer exactamente como cualquier trabajo doméstico. Una mujer plancha en su casa y no recibe un salario, pero si va al tinte a que le planchen una camisa, eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, teníamos que plantear esa actividad independientemente del salario y darle esa categoría de actividad profesional, que puede ser remunerada en muchos casos en especie, en intercambio, que las mujeres siguen realizando, ¿eh? Y nos permite también cuestionar hechos como el valor de uso y el valor de cambio, que es, en el caso de actividades laborales, está muy presente. Esa ruptura de espacios segmentados al que me he referido antes lo vamos a ver de forma muy clara a través de la exposición y de las fotografías que voy a poner a continuación. Y luego también me gustaría incidir en un aspecto que tiene que ver específicamente con las mujeres del campo, y es que nos hacen cuestionar también el ciclo vital y el ciclo laboral. Plantearnos desde el campo qué es una niña, qué es la infancia y qué es la vejez y qué es la ancianidad, porque tienen distinto comportamiento, distinto sesgo, incluso distinto valor en zonas rurales que en el campo. Lo vamos a ver a continuación. Y en líneas generales, las características generales del trabajo rural femenino se caracterizan porque siempre han venido siendo trabajos femeninos asociados a la actividad recolectora. Las mujeres han sido recolectoras, fundamentalmente porque para la recolección generalmente no se requiere el uso de maquinaria ni el uso de instrumental específico. Y este ha sido el argumento fundamental para categorizar los trabajos rurales y de esta manera cualificarlos y salarizarlos. Se dan salarios más altos a aquellos trabajos que están mejor cualificados. Y esta cualificación viene generalmente dada por la utilización de fuerza o herramientas. Así que las mujeres han sido fundamentalmente jornaleras, han recibido menos salario y la excusa, por decirlo de alguna manera, es que tenían menos fuerza y no necesitaban el uso de un instrumental o herramientas específicas. Vamos a ver que esto también lo podemos cuestionar a través de las fuentes que vamos a utilizar. Entonces, esa falta de cualificación ha sido la característica fundamental de los trabajos rurales de las mujeres.
y la baja salarización, salarios siempre más bajos. Y además una ausencia de representación e interlocución. Los varones a través de cámaras agrarias, a través de sindicatos agrarios, a través de asociaciones, tenían una forma de llegar a superiores, estancias superiores, de reclamar. Las mujeres han carecido de esa representación y de esa interlocución. Incluso de esos espacios de socialización que tenían los hombres que les permitían precisamente acceder a estas representantes o interlocutores. Es decir, las mujeres no van a las tabernas ni van a los espacios que van los varones a solicitar o ofrecerse como trabajadoras y se mantienen en espacios separados. Todo esto que he dicho muy deprisa, no os asustéis, son muchas ideas, pero vamos a ir de lo general a lo particular y vamos a ir viendo, tratando de demostrar todas estas ideas con las fuentes que tenemos a mano, que son, como he dicho, las literarias, las icónicas, las imágenes y luego las orales. Hay muchísima bibliografía y esta charla yo no quiero que sea estrictamente académica, con lenguaje académico, con notas a pie de página, y hay una bibliografía al final y os pongo solamente un libro de referencia que es el último que ha salido, se llama A ver las ailas campesinas en la historia de España del siglo XX de Teresa Ortega López. Ahí podéis encontrar toda la bibliografía que estas dos autoras recogen desde tiempo atrás. Y vamos a empezar nuestro recorrido desde la antigüedad clásica y el antiguo régimen para ver cómo eran las mujeres en estos periodos, en los que digo, solo voy a pasar a vista de pájaro porque ya ha sido relatado. Y lo primero que nos llama la atención es que no tenemos apenas fuentes icónicas, fuentes imágenes, apenas unos libros iluminados o algunos grabados, muy poco para poder montar esto. Pero sí tenemos que las mujeres están trabajando en el campo. Eso es evidente y que contribuían a la economía doméstica. Eso es absolutamente capital. Ahora, también es verdad que hay una falta de reconocimiento de los contemporáneos a esta actividad que realizaban las mujeres. Y siempre son tratadas en la tratadística oficial, en los libros, como sujetos pasivos. Y desde luego nunca han sido objetos de interés historiográfico. El trabajo de las mujeres en la Edad Media, en la Antigüedad, difícilmente. Sí se ha estudiado el trabajo de las mujeres, pero centrado en el núcleo familiar. Y es verdad que a partir de la Escuela de los Anales, del segundo, de los Anales franceses, años 50 y 60, se han publicado varios libros sobre historia de la familia y ahí sí hay mujeres, pero no de forma individualizada, sino dentro de lo que es la historia familiar. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Se sabe que las mujeres trabajan y se sabe, ya en el siglo XIX empezamos a notar, a recoger aspectos importantes. En el XIX, desde luego, se empiezan ya a recoger, tenemos fuentes escritas que recogen una realidad social que viene dándose desde tiempo atrás. En 1918, fijaros, se tienen noticias de la aparición en Montoro, en Córdoba, de una figura que se llama la figura de medias mujeres, las figuras salariales de medias mujeres, niñas de 10 a 14 años que cobraban 1 peseta por día, mientras que las mujeres percibían 2 pesetas y los hombres 3 o 3,25 céntimos. Empezamos a recoger testimonios como este, no es el único, que ya sí con fuentes escritas nos hablan de trabajos de las mujeres y de salarios específicos de las mujeres con estas categorías, medias mujeres, mujeres y hombres. Un libro que es icónico para la historia de los trabajadores rurales es el de Juan Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, que publicó en 1967. Y él dice, aunque las mujeres no se alistaron en los centros, por regla general, ningún centro de ninguna asociación ni nada por el estilo, tomaron parte importante en los tumultos y motines y fueron blancos de las balas de la Guardia Civil. Sí empiezan a recoger este hombre en el
historia del jornalerismo andaluz, que no están, que no figuran, pero las mujeres se reconocen en el siglo XIX y sabemos que están presentes en todos los motines de subsistencia, en todas las algaradas que de forma espontánea, las jacqueries, que se llaman en francés, los alzamientos espontáneos de campesino en periodos de hambrunas, pidiendo hambre, pidiendo alimentos, pidiendo... las mujeres participaban activamente, estaban ahí de forma clara. Y algunas historiadoras, algunas literatos y literatas, Emilia Pardo Bazán, especialmente más sensible a esto, recogen en sus novelas las actividades de mujeres rurales. He cogido solamente esta referencia, pero hay bastantes más. Es muy importante la literatura del XIX porque es una literatura realista. Entonces, al copiar la realidad, se tenga o no se tenga esa voluntad de rescatar, que no se tiene, a las mujeres, sí que cogemos ahí manifestaciones, detalles de cómo era la vida de las mujeres. Y en este lo podemos ver. Emilia Pardo Bazán escribe en la revista España Moderna en 1890 que en mi país, en Galicia, se ve a la mujer encinta o criando, cavar la tierra, segar el maíz y el trigo, pisar el tojo, cortar la hierba para los bueyes. Tan duras labores no levantan protesta alguna entre los profundos teóricos de la escuela de Messier Proudhon. No les interesan los anarquistas, esto no les ha interesado, dice Emilia Pardo Bazán, que apenas indica el mero conato de ensanchar las atribuciones de la mujer en otras esferas, exclaman llenos de consternación y santo celo que la mujer no debe salir del hogar, pues su única misión es cumplir los deberes de madre y esposa. Emilia Pardo Bazán es una mujer muy consciente, muy inteligente y capaz de escribir esto sabiendo que es predicar en el desierto. Ella lo sabía por experiencia propia. Consiguió una cátedra de lengua clásica, la primera mujer que consiguió una cátedra de lengua clásica y no se apuntó ningún alumno. Nunca, no pudo dar nunca ninguna clase. O sea que lo sabe en ciencia, en carne propia lo que es. He dicho antes que las imágenes y las informaciones nos hacen cuestionar muchos de los prejuicios que se recogen acerca de las mujeres. La infancia, la debilidad de las mujeres, la exquisitez en el trato, la debilidad en líneas generales, anímica, física, de todo tipo. Bueno, pues esta fotografía de una niña en Campo de Cristana en los años 40 nos hace cuestionar que realmente en el campo, ¿cuándo empieza y termina la infancia? Porque tenemos referencias de niñas de 7, 8 años que son capaces de llevar cántaros de agua como esta niña y nos cuestiona eso, la edad y la fuerza. Esta es otra lechera también de una niña descalza, una niña pobre, que se ve aquí, pero que tiene ya ayuda a casa, ayuda en el sentido de que contribuye a la mejora del salario y la vida de su familia. También estas imágenes nos cuestionan eso de que la mujer tiene menos salario porque tiene menos fuerza que el varón y por lo tanto no puede percibir el mismo salario. Pues para llevar, atravesando a veces distancias medias importantes, bultos en la cabeza, a veces con niños también, hacia un lado, sobre la espalda o sobre el pecho, acarrear agua, requiere fuerza física. Hay muchos trabajos de varones que no requieren fuerza física, tanto como este, y están mejor salarizados, ¿no? Entonces, estas imágenes sí que nos cuestionan que, bueno, esa idea de la debilidad del cuerpo femenino es cuestionable. Claro, los trabajos en el campo son tan duros que el hecho, hay dos formas de escapar del trabajo en el campo, que es el servicio doméstico, que va a estar siempre presente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX
en España, y el coser, y sacar cierto rendimiento en distintas labores. La labor de bolillos, por ejemplo, en Castilla, en Extremadura, en Galicia, ha sido una labor constante y no mal pagada. Yo hice un artículo sobre los trabajos de las mujeres en el Quijote y hice una lista de trabajos de mujeres que salen en el Quijote amplísima. Hacían muchas actividades, no solo salar carne de cerdo, sino, bueno, arreglar vidrios también, era un trabajo de mujeres, depilar, era un trabajo de mujeres, y hacer muchos trabajos. Y Sanchica Panza, dice Cervantes, que realizaba labores de bolillos de hasta 12 palillos y textualmente recibe un salario en maravedíes que investigué, que era el mismo salario que le daban a un peón o un pastor en una actividad agrícola. Luego las mujeres trabajaban y algunas, como Sanchica, dice Cervantes, que cobraba, dice Cervantes, para su dote, lo guardaba para su dote, su madre se lo dejaba. Entonces, es importante porque es uno de los pocos ejemplos en el siglo XVI de trabajo de mujer asalariado y bien cualificado, porque los trabajos de bolillos, bueno, no me quiero extender porque ahí sería muy interesante rastrear el trabajo de bolillos, las puntillas de Camariñas, la de Flandes. ¿Quién fue antes, lo de Flandes o lo de La Mancha? ¿Quién lo llevó? Bueno, ahí hay mucha tela, pero no me voy a meter, esto es otro día, que venga a hablar de bolillos, de esto. Y también cuestiona las jóvenes, pero también las mayores. Esta es una anciana, a lo mejor una anciana en la ciudad pues no sale de casa o tiene menos actividad, pero en zonas rurales o en zonas de sector primario, como puede ser la pesca, pues son mujeres que están cosiendo redes bastante mayores. Luego, este tipo de actividades nos hace cuestionar el valor de la edad. Y los trabajos domésticos. Esta es una fotografía de los años 30 y nos habla de una economía doméstica. Están haciendo la matanza y aquí intervienen todos. El abuelo, la abuela, el padre, la madre, el hijo, la hija. Y también en actividades de otro tipo de carácter doméstico, porque este es un taller de sastrería y ahí vemos en estas fotos mujeres cosiendo a máquina. Luego, estas mujeres figuraban en los censos como sus labores, pero realmente son mujeres que trabajan con la misma actividad que podían tener los hermanos o los padres, o a lo mejor menos que los padres porque tendrían otras ocupaciones. Y luego todo esto compatibilizado con las tareas familiares domésticas. Estamos hablando de una época en donde este tipo de trabajo requiere un esfuerzo físico considerable. Ir a por agua, lavar en el río, traer la ropa. Pues lo vemos con el tipismo ahora de las películas de no sé qué, pero eso es un esfuerzo físico considerable que nos debe hacer cuestionar, pues eso que digo, la debilidad de las mujeres. Estas son fotografías de los años 40, 30, 40. Y esto es una mujer asturiana volviendo del molino con un pellejo de harina de los años 20. También una actividad que nos hace ver, ¿existe en el campo esa separación entre sector privado, domicilio privado o sector público? Porque estas mujeres salían y entraban continuamente dentro y fuera de la calle. Siempre trabajos, si os fijáis, con un instrumental muy, muy rudimentario y intergeneracional, porque esta es una marisquera que trabaja con un palo muy rudimentario y es una persona mayor y realiza su actividad prácticamente en el campo, trabajan hasta que no pueden materialmente. No se sabe lo que es la jubilación de una mujer en el campo, ni de un hombre. Empieza a haber cierto reconocimiento y poner en valor el trabajo de las mujeres rurales en el siglo XIX y XX. En 1891 se fundó lo que se considera la primera organización feminista, que es la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona. Antes había habido, ya sabéis que las mujeres
no podían formar parte de los gremios, no se las reconocía, por lo tanto, nada más que gremios muy específicos de tejedoras, de sombrereras y poco más. Pero las mujeres trabajaban en los talleres, las mujeres no podían ser maestras de taller de pintura, pero ni oficiales de pintura, pero trabajaban en los talleres de pintura de sus padres o hermanos. Por eso no firmaban, porque no podían, no se les reconocía el oficio, pero trabajaban. Pero la primera vez, se considera la primera organización autónoma de mujeres, solo de mujeres, esta de Barcelona. Y en los años 20 son cruciales para el desarrollo político y social y la toma de conciencia de las mujeres en España. Sin los años 20 no entendemos que en la Segunda República consigan determinados logros. En apenas 6 años, del 31 al 36, no se puede hacer nada más que lo que se hace en 6 años, con mucha incertidumbre. Pero los años 20 son capitales. Los años 20 son los años de ruptura, no solo de mujeres rurales, de mujeres en toda Europa. El periodo de entreguerras es riquísimo. En el periodo de entreguerras, entre el 14 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en los años 20 las mujeres, hasta aquí hemos llegado. El polisón se queda aquí y el corsé apretado se queda aquí, que no puedo respirar. No es que me maree cuando vea un ratón, es que no me llega el aire por estas presiones que tengo, y vea un ratón o vea lo que sea, me falta el aire. Estas mujeres que les dabas un sustito y se desmayaban, si iban tan apretadas que no les llegaba la sangre al cerebro, pues claro, se desmayaban. Y llega un momento y dice, se acabó. Ni rizos, ni de polisones, ni de corsés. La moda de los años 20, la moda Charleston, es maravillosa, una cosa suelta, y nada de fajas ni nada, y el pelo corto, y además vamos a hacer lo que hacen los hombres. La toma de conciencia en los años 20 es fundamental en toda Europa y en España también. En 1918 se crea la primera Asociación Nacional de Mujeres Españolas, y esto llega, se quiera o no, al campo, llega al campo. Y en la Segunda República hay una presencia tímida en las organizaciones sindicales. Hay ejemplos, pero no calan, porque sigue siendo el modelo de sindicalista, sigue siendo un varón, sigue siendo el modelo del breadwinner, que he dicho antes, el ganador del pan. Y vamos a ver ahora cómo se utiliza la figura de la mujer rural, sobre todo por parte de los nacionalismos, de las políticas de los regímenes nacionalistas de todo tipo. El nacionalsocialismo alemán de Hitler, la figura de la mujer la ensalza de una manera que es las mujeres tienen que ser las que críen los hijos más sanos, más puros, más fuertes, son el eje de la cocina y la iglesia, y la mujer son el eje del poder nacional socialista alemán. Vamos a ver esa idea que llega a estos regímenes nacionalsocialistas, nacionalistas, sin más, del siglo XIX. Para Franco, la exaltación de los valores rurales y familiares era porque él hablaba de las mujeres del campo como las guardianes de la raza. Y vamos a ver también cómo en el tardofranquismo hay una ruptura. También aquí, como con los polisones, hasta aquí hemos llegado también. Y va a ser el salto importante en el tardofranquismo y en la transición, donde hay un cambio total y una reversión del modelo. Vamos a ver algunos ejemplos. Es verdad que las mujeres participan en las organizaciones sindicales, pero son muy minoritarias, pero no por eso dejan de tener una importancia grande. Os he traído la figura de Virginia González Polo, porque nació en Valladolid y porque es la primera mujer que está en la dirección nacional del sindicato de la UGT. Y cuando nosotros empezamos a mirar prensa, por eso es tan importante las fuentes icónicas, pues nos llamó la atención cómo en diferentes periódicos en estos años se celebraba el 1 de mayo, la manifestación de obreros del 1 de mayo, y hay una fotografía donde se ve a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, al lado de una mujer,
¿quién es esta mujer que está al lado de Pablo Iglesias en estos años? Pues era Virginia González Polo. Es una mujer con una biografía muy interesante, que participó en la organización de la huelga más importante que hay en estos años, que es la de 1917, la huelga de la canadiense. Ella la organizó. Es muy importante porque en el 19 se consigue la jornada de 8 horas, se ven muchas cosas con la huelgona esta del 17. Y Virginia estuvo ahí. Tiene gracia, esto lo he estudiado Marta del Moral, el atestado cuando se detiene al comité organizador de la huelga del 17, cuando estaban reunidos y estaba Virginia González Polo allí. Y en el juicio todos fueron condenados a penas de cárcel. Ella se escapó porque el abogado dijo que ella estaba allí ayudando a esos líderes sindicales a hacerles la comida, a limpiarles, pero como ella va a estar organizando, una mujer va a organizar la huelga, y el juez dijo, efectivamente, esta mujer estaba ahí haciendo lo que tenía y se escapó. No, ella se libró. Luego se fue a Argentina, luego vino. A veces el recurso de los prejuicios pues ha tenido... Entonces me parecía que, bueno, que aquí seguramente la conoceríais, pero por si acaso. Y ese reforzamiento de la mujer rural, dicho por parte del nacionalismo, pero en la Segunda República Española sí que hubo un interés por parte del Ministerio de Cultura, de Fernández de los Ríos, de crear organizaciones como son las misiones pedagógicas que iban a las zonas rurales a enseñar a hombres y mujeres, pero las mujeres estaban más necesitadas porque el índice de analfabetismo era superior al de los varones, entonces se dedicaban algo más a los varones. Y aquí sí que, cortísimo periodo de tiempo, sí que las mujeres consiguieron, duró poco y luego, pero acercarse. Pero también la Falange, inmediatamente después, en los años 40, las mujeres de la sección femenina también se dieron cuenta del potencial que había de las mujeres rurales y se dedicaron a ir por los pueblos a enseñarles, que fue una labor interesante porque en definitiva era una labor de eugenesia, de darles los principios mínimos de higiene, de cuidados, y luego folclore y todo este tipo de cosas. Pero también hay que a los niños hay que tenerlos limpios y sanos y este tipo y el papel de la sección femenina tiene mucha gracia porque llegaba hasta el punto de querer poner en valor las tareas, las faenas agrícolas, ya que las vemos a ellas con su... sí. Luego la entrevisto a ella. Pero ellas tan monas aquí con su uniforme y eso pues acercándose a lo que es el mundo rural. Pero también en el nacionalismo, por ejemplo, el ejemplo de la basitarra, de la mujer de los caseríos vascos, también forma parte de esa entelequia del mundo nacionalista vasco, de las aldeas ideales, donde los caseríos están regidos por una especie de matriarcado. Las antropólogas dicen que no hay tal, ni matriarcado, ni nada por el estilo. Pero sí, el Sabino Arana era sabedor, se apoyaba en las mujeres como las sostenedoras de los caseríos y de los valores de la patria vasca premodernos, anteriores a la industrialización y a todo esto. Pensaba que eran las mujeres que iban a frenar, Sabino Arana y el primer Partido Nacionalista Vasco, que iban a frenar el desarrollo de la ciencia, de la industria, de los ferrocarriles en el País Vasco, y las mujeres iban a ser las que iban a mantener esa pureza en los caseríos. Y luego han sido en las zonas rurales, pues sobre todo en los años los años duros estos del franquismo, el 44-45, esas hambrunas, esa pertinaz sequía, pues las mujeres en rurales tuvieron una importancia fundamental casi siempre en periodos de crisis como sostenedores de la economía doméstica. Y esto es un ejemplo lo he encontrado en el archivo, en el fondo del archivo del Partido Comunista de España, en Madrid, que es un acta de detención de una mujer en Cáceres en el año 45
por recoger bellotas. Las belloteras eran las que iban a recoger las bellotas que quedaban en las encinas, y es un acta de detención con arresto, con cárcel por coger bellota. Nos habla no solo del hambre, sino también del riesgo que estas mujeres llevaban a cabo por satisfacer unas necesidades, nos habla perentorias de una familia que tiene que recurrir a esto. Entonces, este acta de una bellotera me parece muy significativo para explicar cómo era la situación de las mujeres en el campo, que siguió siendo en el franquismo muy duro. Apenas, esto también podemos hablar de esa intemporalidad que había al principio, esto es lo que se seguía haciendo desde la Edad Media. Las mujeres encontraban sus propios espacios de socialización que eran en los lavaderos y en las fuentes públicas. Cuando en los años 60 se empezaron a quitar los lavaderos de los pueblos, muchas mujeres protestaban, porque claro, tenían que realizar estas tareas en casa y les quitaban la posibilidad de irse a la única posibilidad que tenían de ir con otras mujeres. Muchas veces, de forma muy prejuiciosa, he leído, era la única posibilidad que tenían de cotillear, ¿no? De cotillear, no exactamente, sencillamente de intercambiar experiencias, de hacer amigas o de contarse lo que pasa. Es el primer paso, lo dice Hobsbawm, para la formación de la conciencia obrera. Si el obrero o la obrera no intercambia con otras personas de su entorno sus problemas o sus dificultades o sus carencias, hasta ese momento cree que eso solo le pasa a ella, entonces nunca demandará de forma colectiva. Es importante socializar en ese sentido, no tanto por esa idea que de forma, yo creo que malintencionada y prejuiciosa, es que las mujeres lo que quieren es el cotilleo. Pues no, también, o sea, el mismo cotilleo pueden tener los hombres en los bares, vamos, me parece a mí. Y ha seguido siempre con esta labor de recolección en agricultura, siempre recolectando, recolectando azafrán, recolectando lo que queda. Me parece interesante, esto es así en España y fuera de España. Fíjate, el cuadro este de Jean-François Millet, Las espigadoras, pero luego esta película que a mí me pareció muy buena, a mí me gustó mucho, se llama Le Glaner, la Glanés, el espigador y las espigadoras, de Agnès Varda, que es una mujer que murió hace poco, bueno, una directora de cine poco conocida, que cuenta esta historia, pero fijaros qué curioso. Bueno, a mí me interesa la película porque retoma esta idea de las espigadoras, de las mujeres pobres que acaban siempre recogiendo los desperdicios, porque en definitiva esta película trata de las mujeres primero en el campo recogen las patatas que nadie quiere, pero luego en la ciudad acaban recogiendo, rebuscando en la basura lo que otros tiran, ¿no? Entonces, en esa tradición, bueno, me parecía que era un poco salirse de darle continuidad a esta idea de la mujer siempre como recolectora de alimentos. También hace otro tipo de actividades en la era, sobre todo, pero muy simples, muy simples. Y en la vendimia, pues los salarios son distintos, depende de los hombres y de las mujeres. Y el argumento es que las mujeres vendimian, pero luego son los hombres los que cargan los sacos o las eras o lo que sea al carro. Y es ese acto de cargarlo es lo que justifica que el trabajo del hombre esté más cualificado y más salarizado, en esta y en otras actividades, en la trilla. Esto en líneas generales en este sector de agricultura, de ganadería, pero las mujeres también en el campo realizan trabajos artesanales. He cogido unas fotografías muy buenas de Ruth Matilda Anderson, que es una fotógrafa norteamericana que estuvo sobre todo por la provincia de Zamora, pero Zamora y también León y también Galicia. Son fotografías muy buenas. He pirateado algunas, que no de eso, pero como esto no sale de aquí. Esto no es exactamente
una cuestión artesanal, pero sí es una manufactura que se celebra que se hace en las casas, que es lo de salar jamones y ponerlos en venta. Y dentro de esta especificidad de trabajo doméstico artesanal a medio camino entre la artesanía y el sector que podríamos decir secundario, está el trabajo de espartería. En buena parte de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Murcia, el esparto es una forma de conseguir un plus ni siquiera salarial, porque se teje con el esparto estas lías, se hacen sogas y se llevaban hasta los años 60 a las tiendas de ultramarino y se intercambiaba por productos alimenticios. Sigue siendo una economía de trueque hasta en los años 60. Y la justificación hice una búsqueda de estos trabajos de espartería y ya Estrabón, el primer geógrafo griego, hablaba de esto. Dice en su Geográfica del año 29 a.C., dice, de las tierras del interior de Hispania, de las tierras del interior, unas son buenas, otras no producen sino esparto, el junco palustre, incluido el albardín, de menor utilidad, por lo que a esta llanura, ahí La Mancha, se le llama corrientemente Loucarión Pedión, antiguo campo estepario, La Mancha árabe, la tierra salobre y triste, lisa y monda, sin accidentes ni contornos. Es decir, que ya desde el siglo I a.C. se recogía el esparto, se hacía esta actividad que se hacía siempre en el domicilio familiar y que la hacían todos los miembros de la familia. El padre normalmente hacía más actividades fuera de casa, pero los que más estaban en casa, las mujeres, los niños, los ancianos, las ancianas, y luego era economía de intercambio. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, pero también hay otros trabajos de artesanía que hacen las mujeres en el campo. Estos sombreros, estos tocados. Y las mujeres, esa ruptura de espacios, son las vendedoras, las que están vendiendo el producto en las calles. Esta mujer vendiendo pan, vendiendo quesos, esto es de la provincia de Orense, esto es de esta mujer también, que son fotografías muy buenas, que también acaban con esta dicotomía que hay de hombres y mujeres. Y artesanía, que empieza a darse ya de forma más organizada en los años 60, dentro de un sistema artesanal familiar. La ruptura viene en los años 60 y 70. Y aquí empezamos a hablar de jornaleras, de campesinas y de agricultoras. Y me gusta utilizar estos términos porque se revaloriza el papel de las mujeres en estos años como gestoras familiares y se reconoce su responsabilidad en la organización familiar, en la socialización y en la transmisión de una cultura. Esto se empieza a poner en valor en los años 60 y 70. Y además aquí se empieza también a valorar lo que se denominan en estos momentos los trabajos de servicio, es decir, esas tareas de gestión que empiezan a hacer las mujeres en los años 60. Y también esas mujeres como mediadoras de conflictos y de relaciones personales. Esto se empieza a dar y a reconocer, siempre se ha dado, en estos años. Y aparecen ya los primeros estudios centrados en las mujeres agrícolas, que es un cruce de distintas especialidades, porque se estudia desde un punto de vista antropológico, sociológico, histórico y económico. Y en el cruce de todas estas disciplinas es cuando empieza a resaltarse el valor de las mujeres. Es ahora cuando empiezan los primeros estudios sectoriales agrarios. Oye, me quedo un poquito más, porque como he empezado más tarde, tú me dices cuando quieres que corte, ¿vale? Entonces, las mujeres se ocuparon del espacio público, empiezan a crearse asociaciones, las primeras asociaciones de mujeres, y empiezan a sumarse los varones también a estas asociaciones de mujeres, y en un testimonio que es recogido de estas mujeres de los años 60, dice, luchábamos por sueldos, por aumentar los precios de los productos, pero también por la dignidad del trabajo.
empieza a haber pintadas en estos momentos, y tengo algunos testimonios, de gentes que en los pueblos viva el campo. Empieza a notarse, en una sensibilización especial en España en los años 60 y 70, el poner en valor lo que se hace en el campo. Y se empieza a hablar ya de jornaleras, de campesinas y de agricultoras, dando con esto un sesgo de profesionalidad a estas actividades que no habían tenido. Y tiene mucho que ver con esto, en los años 60, una cosa tan rudimentaria como es la aparición de la radio y la aparición de los teleclubs, radios y televisiones, porque eso lo que hace es agrupar a la gente y son ventanas al mundo, a lo que está pasando fuera. Y llegan al pueblo. Esta fotografía me parece preciosa, una señora mayor orgullosa de su Telefunken, a la que hacía un pañito de bolillos y lo ponía por arriba para que no se daba muy presente, y se invitaba a las vecinas y vecinos que no tenían todavía a compartir esto. Y luego ya con el teleclub, ya el salto es importante. Es muy importante porque se toma conciencia en los pueblos de que se puede llegar a lo mismo que en la ciudad y se pueden hacer asociaciones, porque de aquí van a salir luego los cineclubs. Esta fotografía es más bonita, de un cura inaugurando un cineclub. No, un teleclub. Y fijaros, la bombilla es importante. La bombilla, y cómo debajo de la televisión han puesto un montón de Manila ahí. En los años 60, fijaros los bigotillos del periodo, y el cura bendiciendo la televisión para... Esto va a producir, parece anecdótico, pero produce un cambio fundamental en los pueblos. Ahora se empieza a hablar de temas como agrarismo o ruralismo, aunque empieza a aparecer ahí una desviación si queréis, que es complementaria o va paralela, que tiene que ver con el ecologismo y con el identitarismo. Estudiar la región específicamente y esa idea de conservación de medio ambiente. Y es los primeros movimientos feministas, las primeras asociaciones feministas, las que reivindican el papel de las mujeres como dinamizadoras sociales, porque son las mujeres en los pueblos las que empiezan a organizar a otras mujeres en distinto tipo de sociedades de cualquier tipo, y son el motor del cambio de los pueblos, los cineclubs, los teleclubs, que además se entra en connivencia, y las fuentes orales nos hablan de esto, con los curas que apoyan, no todos los curas, algunos curas, los curas, luego vamos a decir curas obreros, pero aquellos curas que eran más sensibles a temas sociales, hace una amalgama, una asociación de intereses que va a ser muy rentable. Este proceso de socialización, de teleclubs, de cineclubs, apoyados muchas veces por aquellos párrafos que eran más abiertos, se desarrolla paralelo a una desactivación de aquellos frentes de juventudes que ya no tienen, o secciones femeninas que es verdad que van a durar, pero no tienen ningún arraigo. Es más, esto es absolutamente, no tiene ningún prestigio social, por decirlo de alguna manera. Hay una iniciativa, un proceso grande de iniciativa por la agricultura campesina, y se lucha ya abiertamente por la tierra, por la justicia social y ambiental. Y se lleva hasta el folclore, unido a ese identitarismo regional o nacional, o como queráis llamarlo, ¿no? Hay una jota castellana, que la he cogido por eso. Yo la tengo. ¿Esta? Sí. Trabajando para otros nos hemos pasado la vida, todo impuesto desde arriba, queremos un estatuto para León y Castilla. La Fanega, 1977. Es verdad que esta lucha por esa identidad va desplazando un poco a la ideología, pero bueno. Y en estos momentos se tiene conciencia también de forma paralela con el atraso del campo. Y muchos escritos, mucha gente empieza a escribir en estos años, Castilla se muere. Bueno, Castilla y otras regiones, pero he cogido
el ejemplo de Castilla, Extremadura también se muere, Andalucía también, Castilla se muere. Hay intelectuales que hablan de la muerte de Castilla en estos años porque se está despoblando. Esto de Andrés Orell, Castilla se muere, está muriendo como región, como comunidad de pueblos y tierras. Y estos escritos también contribuyen a sensibilizar a la población para resguardar estas zonas rurales que no se pierdan y con un protagonismo especial de las mujeres. Pero como no hay cambios y el trabajo sigue siendo durísimo, porque no hay apenas cambio, pues las mujeres empiezan a ser conscientes del esfuerzo y de encontrar salidas a esto. Estas son unas entrevistas que realicé en La Rioja y con mujeres rurales. Dice una, yo he trabajado desde los 14 años. Mi madre era la administradora de la casa. Los sábados le entregaba el sobre que me daban en el trabajo y mi hermano también. Hasta la semana antes de mi boda le estuve entregando el sueldo. Los que trabajan fuera reconocen que era la mujer la administradora de la casa. Todas las mujeres de mi familia han trabajado mucho. Mis primas, como todas, desde los 14 años, trabajaban en el servicio doméstico. Mi madre iba a la recogida de la fresa a una fábrica de conservas. Las mujeres trabajaban más que los hombres. Hay una salida que es el servicio doméstico y son las mujeres, las madres, las que incitan a la mujer que salgan a trabajar. Otra dice lo mismo. Mi madre en los años 60 trabajaba como todos en el campo. Como siempre había algún niño pequeño, yo siempre recuerdo el capazo debajo del remolque con uno de mis hermanos pequeños. Pero mi madre trabajando como la que más, siguiendo trabajando en esto. Y un orgullo en estos años de ser agricultoras. Estas fotografías de estas muchachas que hacen disfrazado, iba a decir, no, pero con unas formas de orgullo de ser agricultoras, que se empieza a dar ahora. Y también la iconología de pintura está recogiendo este carácter. Este cuadro de una mujer campesina, me parece castellana, de 1927, pues me parece muy significativo. Además, es muy castellana, me parece muy interesante. Pero la vida en el campo se está moviendo muy poco. Esta fotografía es de los años 60. Se está moviendo muy poco. Esta es Extremadura. Y las condiciones de habitabilidad de las casas eran así de pobres. Así que en los años 60 sí hay esta forma de reunirse, de disfrutar y tal, pero al no haber estos cambios se produce un éxodo rural masivo. Y la región castellano-leonesa es la que más sufre los efectos porcentualmente de la emigración. Los campos se vaciaron. Si en 1950 había una población de casi 2 millones de habitantes en esta región, en los 80 se llega a la mitad, 0,96 millones. La despoblación campesina de Castilla es la más elevada de todo el territorio nacional, sacado del libro de García Sanz. Entonces las mujeres recurren al servicio doméstico. Va a ser curioso porque las mujeres vuelven a ser motores de cambio social. Las mujeres son las primeras que migran y luego atraen a los varones o buscan trabajo para sus hermanas o para otros miembros de la familia o de su pueblo. Las mujeres sirvientas en las ciudades son auténticos oficinas de colocación de sus personas allegadas del pueblo, y es un papel también que hay que resaltarlo. Y las mujeres sirvientas van a cumplir un papel poco reconocido y muy interesante. Pero claro, los campos se despueblan, así que hay que organizar unas caravanas de mujeres en estos años, como este anuncio de un pueblo de Huesca, que se necesitan mujeres de 20 a 40 años para poblar el pueblo. El 7 de marzo del 85 se organizó una caravana, hasta el 85, para ir al Pirineo aragonés. Bueno, pues ya más rápido. La desfamiliarización de las unidades familiares agrícolas es un hecho.
las mujeres abandonan el campo, se produce una masculinización del campo que se acentúa en estos años y se llega a valores del 83% de mujeres por 100 hombres entre 25 y 29 años. Dice Nicolás Sartorius, a partir de un determinado momento, más que la lucha por la tierra, se pensó en conseguir mejoras sociales, tales como el seguro de enfermedad, desempleo, forma de compensar el atraso que estaba produciéndose en el campo en España. Ya voy acabando. Durante la transición asistí, me invitaron a dar una charla en Almería sobre la transición en España y fijaros el cartel, todo hombres. La transición no había ni una mujer en democracia en el mundo rural, ni una, por ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, me escucharon en la charla. En estos años se producen también, os acordáis, algunas, otras son más jóvenes, de las tractoradas y todo esto. Las mujeres estaban ahí subidas en los tractores. En todas las guerras de los productos están mujeres, voy a ir más rápido. Y la gran movilización nacional de la guerra de la leche hay mujeres en todas estas tractoradas. Es más, empiezan a participar y participan de forma muy clara las mujeres castellanas en las movilizaciones. He recogido el testimonio de Rosario, la mujer de un líder de la Unión de Campesinos Leoneses, está en la parte de la maragatería. Y esta mujer, fijaros en el testimonio, se dijo: mañana hay que parar todos los tractores en la carretera y nos vamos a Santa María, a La Bañeza, donde fuera, al hospital de no sé cuántos, y entonces hay que parar esto. Bueno, a corto, entonces los hombres estaban que se lo pensaban. Entonces llego y me planto así delante de todos y dije yo: ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿No sabéis que tenéis que ir a defender el pan de vuestros hijos y de vuestra mujer? Venga, acojonaos, que sois unos acojonados, dije yo, no tenéis otro calificativo. Y ya me puse yo, después de que vine para casa, fijaros qué bonito, bueno, qué bonito. Y pensé, y cuando venga mi marido, y viene mi marido y me dice: ¿y qué te manda a ti salir y decir esas cosas? Y es muy representativo porque las mujeres participan, pero a pesar de los maridos, de los padres y de todos ellos. Este es un trabajo de campo que hice en la maragatería y es muy interesante porque, claro, las maragatas, los maragatos se van, son arrieros, se van y el campo se queda mucho tiempo solo. Son las mujeres las que sacan adelante esto. Y ahí ya empieza a haber cambios importantes, ya estoy acabando, de las hermandades de labradores y ganaderos, del sindicalismo, se va cambiando a cámaras agrarias y empieza a despertarse el campo, sobre todo en Castilla, de una forma muy, muy latente, y las mujeres están ahí. En las ciudades se luchaba por la democratización de las estructuras sociales, ayuntamientos y diputaciones, y en las zonas rurales el movimiento campesino luchaba por transformaciones de las cámaras agrarias, que es el primer objetivo que hay de conseguir esto. Se va hacia la profesionalización y se hace ya una jerarquización. Jornaleras, si tienen o no tienen tierra, pero con una categoría ya. Las campesinas, las que están vinculadas a una explotación, y las agricultoras son mujeres rurales trabajadoras profesionales. Y se empiezan a formar a través del Servicio de Extensión Agraria, que jugó un papel fundamental en el cambio de mentalidad y modernizó de una forma muy notable algunas regiones, sobre todo esta de Castilla. Se rechaza esa idea de una ayuda, la mujer como una ayuda, y se sigue el reconocimiento de ser ellas las titulares de explotaciones agrarias. María Asunción Bartolomé dice: yo empecé a moverme por dignidad. Empezamos a ser agricultores, antes éramos labradores, y agricultores eran más profesionales. Se organizan en la Federación de Trabajadores del Campo, en las primeras comisiones obreras y en el primer congreso de la Unión de Trabajadores y Ganaderos de la
de La Rioja, ya hay mujeres ahí que toman la palabra. Antes de pasar a leeros la ponencia, quiero deciros que al iniciar este congreso fuimos requeridas las mujeres para ocuparnos solamente de las relaciones públicas. Pero una vez reunidas, pensamos que así como os ayudamos a trabajar en el campo, ¿por qué no os podíamos exponer con nuestra voz aquí? Y se presenta. Es Mercedes Román, que fue la encargada de leer el texto, ¿eh? Y en el primer congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos de 1979, ya de una forma clara están las mujeres tomando cuerpo. Y en el jornalerismo extremo, en los partidos más extremos, como en el PSOC y en el PT, pues allí hay mujeres importantes como Pepi Conde, que en una entrevista me dijo, era duro, muchas reuniones tenían que hacerse en tabernas, los hombres no querían que yo fuera a explicarles cosas y algunas mujeres me decían de todo por la calle, pero siempre tuve el apoyo de los compañeros, porque las mujeres tienen una doble lucha por su reivindicación y contra los varones que no les dejan. Y otro testimonio de estas mujeres, diré, yo he estado sola, luchando siempre sin tener apoyo de los hombres. Y ya con esto acabo y me vais a perdonar una autocita, pero me sirve para explicar una cosa. Cuando yo quise hacer una biografía de un líder obrero cordobés que se llamaba Antonio, del SOC, no me he dedicado toda su vida al jornalerismo y a todo esto. Cuando empecé a hacerle la biografía, me di cuenta que no podía hacerle la biografía a este hombre si no se la hacía a su mujer, porque si él fue todo esto, es un líder en el jornalerismo andaluz, le recuerda a todo el mundo, Antonio González Elvida, por el apelativo de Elvida le conoce todo el mundo, todos los jornaleros de esta época, y es una referencia importante, pero no hubiera podido desarrollarse este líder sin Carmelita, que era su mujer, que estaba detrás, que se ocupaba de ganar el pan y de mantener a su familia. Así que me perdonáis por la autocita, pero me sirve para decir que si hacemos una historia de la agricultura en España o del trabajo en el campo, tenemos que hacer una historia de hombres y mujeres. Y no se explica la historia de los hombres trabajadores rurales si no explicamos el papel de las mujeres. Así que muchas gracias y perdonad.